Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, Aló Anehud, un espacio de conversación, información y comunicación directa con nuestras y nuestros asociados. En los próximos minutos, escucharemos un tema de interés para nuestra organización, donde nuestra invitada o invitado podrá responder las preguntas o inquietudes que nuestras socias y socios han enviado al correo podcast@anehudchile.cl. Damos la bienvenida a nuestra conductora, Karin Mendoza, quien además es la vicepresidenta del gremio. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días a todos y a todos. Quiero agradecer en primer lugar de que estén acompañándonos en esta nuestra primera edición de nuestro podcast que hemos denominado Aló Anehud. Darle las gracias a quienes se han sumado desde sus hogares, también a aquellos que están desde sus puestos de trabajo, en este espacio tan necesario de conversación. Aló Anehud estará disponible para ti en este podcast desde hoy y esperemos desde aquí en más. Agradecer a todas las regionales desde Arica a Punta Arenas que nos han mandado sus preguntas. En primer lugar también al Directorio Nacional por haber posibilitado el cumplimiento de este sueño de tener un propio programa de conversación que nos conecte no solo con nuestras socias y socias, sino que con el público en general, con nuestros usuarios y usuarias del sector justicia. El día de hoy me complace mucho presentar a nuestra primera invitada, una invitada de lujo. Me llena de orgullo presentarla porque es de Concepción, porque además ostenta un cargo de ministra, porque ha liderado un camino en el estudio y en el desarrollo de las políticas que defienden la lucha de género, y es la ministra Carola Rivas de la Corte de Apelaciones de Concepción, presidenta además de la Asociación de Magistradas Chilenas, defensora de los derechos de las mujeres dentro del Poder Judicial, y ella va a conversar con nosotros sobre un tema importante no solo para las mujeres de Chile, sino del mundo. Las mujeres también de nuestro propio sector, el sector de justicia. El tema es sobre la violencia de género en el mundo en un contexto de crisis, la que estamos viviendo producto de la pandemia, la que ha golpeado significativamente nuestro modo de vida y la forma de organizar nuestro trabajo en nuestro sector judicial. Estas nuevas modalidades de trabajo a la distancia han agudizado no solo las crisis de los ciudadanos, sino que el aumento de la violencia de género en los hogares, que hoy se han transformado en nuestros espacios de trabajo también. Para Anehud, este primer podcast ha significado no solo el compromiso que hemos asumido como organización con la campaña pro ratificación de esta importante normativa internacional sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, como es el Convenio 190 de la OIT, sino por la pertinencia de sus contenidos, pues se realiza justo cuando la Corte Suprema acaba de ratificar una sanción, a nuestro juicio insuficiente, en contra del magistrado Luis Barría, de la Corte de Apelaciones de Rancagua, quien fue acusado por acoso sexual reiterado contra 4 socias de nuestro gremio, y cuyo castigo fue solo una suspensión de sus funciones por 3 meses, con la suspensión de la mitad de su sueldo, por un sumario abierto que confirmó la veracidad de las denuncias. En fin, este tema y otros más hablaremos en nuestro programa de hoy. Ministra, sea usted bienvenida a nuestro primer programa. Para situarnos en el contexto de la primera pregunta, quisiera hacer una muy breve introducción. En el Poder Judicial, las mujeres representan el 40% de los miembros de la Corte Suprema, el 44,3% de los ministros o fiscales de Cortes de Apelaciones y el 60,2% de la judicatura de primera instancia. Entre el escalafón de empleados, el 59,3% son mujeres, y en todo el Poder Judicial, incluida la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el personal fuera del escalafón, en un número total llega al 58,1%. Al respecto, ministra, y desde su experiencia, ¿cuáles son los principales problemas y desafíos que enfrenta hoy el Poder Judicial para avanzar en materia de igualdad y no discriminación de género en un poder del Estado tan jerarquizado? Bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada incluso de abrir estos podcasts y especialmente con el tema que usted lo ha referido y lo ha introducido también, que es cómo esta violencia de género que nos invade como una pandemia socialmente, hoy día también, y lamentablemente se reproduce en un órgano del Estado como es el Poder Judicial, y se reproduce tanto hacia el interior
nuestras propias funcionarias, pero también hacia el exterior con quienes son nuestras usuarias. En este sentido, efectivamente, ¿cuáles han sido las limitaciones? Y quiero primero aprovechar el momento también para poner un poquito de historia, que yo sé que con Karin, quienes llevamos 25 o 30 años en el Poder Judicial, lo hemos vivido. Hemos vivido instancias donde ingresamos a este Poder Judicial, en mi caso, hace 30 años como funcionaria, con diversas prohibiciones. Por ejemplo, no usar pantalones, las mujeres van a trabajar con falda, ¿ya? Yo que entré muy joven también con algunas recomendaciones de otras funcionarias más antiguas. No te acerques a este ministro, no te acerques a estos jueces, trata de que si te llaman, ir acompañada. Yo también haber vivido cómo colegas míos, jueces, hacían estos tipos de chistes que no eran tan chistes porque sexistas en frente de funcionarias sin poder recibir desde ellas alguna respuesta o sin siquiera tomar conciencia de que lo que estaban haciendo era una situación total y absolutamente prohibida y vulneratoria de los derechos de aquellas funcionarias, de aquellas relatoras, incluso de aquellas juezas, que tenían que, lamentablemente, prácticamente compartir el mal chiste, para evitar con ello alguna sanción o algún maltrato. Recordemos que yo también en su momento también fui víctima de mis pares por algunas fotografías que surgieron y entre las cuales aparecieron diciendo, pero Carola, ¿cómo es posible que te andé exhibiendo en pelota? Eso no es propio de una ministra, ¿ya? Entonces, y la respuesta obvia era, perdón, pero ¿tuviste un cuerpo desnudo? Sí, porque si tuviste un cuerpo desnudo, el problema es tuyo, no es mío, ¿bien? Entonces, no, porque nosotros hemos vivido años de naturalización de conductas que obviamente no pueden ser naturalizadas ni tomadas sin la debida gravedad que tenían, porque eran y son vulneraciones graves a los derechos humanos de las mujeres y una violencia permanente que debía ser aceptada. ¿Por qué? Porque había un cargo jerárquico que te las imponía, o que simplemente no querías perder tu trabajo, o también no pasar como la mujer histérica o que le pone color. ¿Por qué? Porque no se ríe con un chistecito. Entonces, todas esas barreras evidentemente fueron muy dramáticas para el comportamiento que debíamos tener las mujeres dentro del Poder Judicial, ¿ya? Y que se nos venía, y que se nos era impuesto además por esta jerarquía en que te impedía reclamar. Y quienes podíamos reclamar, podíamos hacerlo en su momento cuando fuimos jerarquía y respecto a nuestros padres, pero aún así, ¿ya? Éramos vilipendiadas. ¿Por qué? Por ponerle color a situaciones que siempre han sido así, ¿ya? Entonces, me parece muy importante al menos poder decir que hoy día el Poder Judicial ha sido el primer poder del Estado que hizo frente, el primer órgano público que hizo frente a esta situación de una manera que en su momento yo también la debo considerar que es valiente, porque recuerda que esto partió con una encuesta en el 2014, una encuesta que reveló que 9 de cada 10 mujeres había presenciado o había sido víctima de actos de acoso, de chistes sexistas, de conductas impropias, y 9 de cada 10 no podía sino ser un cachetazo a la realidad. Lo voy a decir de esa manera, o realmente un cabezazo contra lo que estábamos haciendo tan mal y que parecía que no fuera así. Hasta el día de hoy, incluso todavía vemos a ciertos personeros del Poder Judicial diciendo que el Poder Judicial no es machista, que en el Poder Judicial no se cometen estos actos. Y la realidad es totalmente contraria. Sí se cometen, sí se siguen en algunos casos naturalizando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nos hicimos cargo, y sobre eso puede ser que quizás la crítica esté en que no nos estemos haciendo cargo de la manera como debemos. Eso lo voy a dejar para después. Pero nos hicimos cargo con una política de igualdad de género y no discriminación.
que puso en valor lo que significa erradicar todo tipo de violencia y discriminación al interior del Poder Judicial, nosotros mismos, porque es la única manera de que nosotros también podemos obrar con la garantía de los mismos derechos para nuestras usuarias, ¿ya? Entonces, eso es un paso el reconocimiento y luego la generación de una política. Luego también lo fueron los protocolos para erradicar el acoso sexual de los espacios de trabajo, y precisamente con esa campaña en la que participamos como Asociación de Magistrados y que me pareció muy, muy potente y muy gráfica cuando se decía la campaña ¿acaso es acoso? Porque muchas de esas imágenes, te aseguro que la mayoría de los hombres del Poder Judicial no las consideraba tal, pero hubo que decírselo. Así que por lo menos se obtuvo que algunos se resten en realizarla, porque por lo menos hoy día puede ser políticamente incorrecto y puede ser llevado a un procedimiento, ¿ya? Entonces esa visibilización es un paso. Y voy al segundo tema. Lo cierto es que en estos pasos estamos recién avanzando. Ha costado generar sensibilización y después conocimiento, porque todo esto significa una reeducación. ¿Ah? Es la sociedad, la patriarcal, es la sociedad la que genera machismos y micromachismos que se aprenden y que van traspasándose incluso de generación en generación con nuestros propios hijos. ¿Ah? Cuando a nuestras niñas las seguimos vistiendo de rosado y entregándole muñecas, y a los hijos vistiéndolos de celeste y entregándole autos, diciéndole que los hombres no lloran y que ellos son los proveedores. Entonces, obviamente, como esto se trata de un cambio cultural, tenemos que ingresar primero con sensibilización de que estos roles no son naturales. Las mujeres no son buenas para los cuidados por el hecho de ser mujeres, ¿ya? Porque les entregaron una muñeca, como lo acabo de decir. Y los hombres no son solo los proveedores y ajenos a los cuidados de los hijos porque son hombres. Entonces, estas estructuras y el cambio social que significa, obviamente tiene que tomar un tiempo. Y qué mejor ejemplo del tiempo que nos puede llevar el hecho de que el año pasado hayamos tenido un fallo de la misma Corte Suprema que nos dijera que ciertos actos que no son más que vulneratorios de funcionarios y trabajadoras del Poder Judicial no eran acoso sexual, ¿ya? Para hoy día tener otra sentencia que sí reconoce como actos de acoso sexual y como actos de violencia que es necesario erradicar los cometidos por el juez Barría y que se encuentran reconocidos en el proceso mismo y en la sentencia que hoy día hemos conocido. Ahora, por cierto, tenemos mucho que avanzar. Tenemos que mejorar este protocolo, porque un protocolo de acoso sexual no puede someter a las denunciantes a ser cuestionadas, a poner en riesgo sus trabajos, y que incluso este protocolo contenga normas como su artículo 23, que sanciona a las mujeres no quiero salirme de las palabras concretas, que sanciona para quien denuncia su fundamento partiendo de la base de que una funcionaria que pueda haber denunciado una situación de acoso sexual, la denuncia porque sí, por falsa, por querer perjudicar a un colega o un superior jerárquico. Norma que, por cierto, no existe en las actas disciplinarias. Por lo tanto, el hecho de que se investigue cualquier falta disciplinaria no trae sanción para el denunciante. ¿Por qué sí la puede traer en un protocolo de acoso sexual? Porque estamos volviendo al estereotipo perjudicial que pareciera que nos dijera, las mujeres denuncian a veces porque quieren vengarse, porque quieren obtener otro tipo de beneficios a costa de una denuncia. Porque si no, no se entiende un artículo que obviamente desincentiva la denuncia frente a una amenaza de que podemos incluso proceder disciplinariamente en tu contra si lo hace. Un punto por avanzar. Segundo punto por avanzar, la conciencia que tenemos que
y el conocimiento, por cierto, que tenemos que incorporar en nuestra labor diaria de lo que significa las, los actos de violencia de género, especialmente el acoso sexual o las conductas sexistas, que también se naturalizan, ¿ya?, al interior de una institución y en los espacios de trabajo. Las mujeres debemos tener garantizados espacios de trabajo libres de violencia, libres de violencia. Y esto, además de una exigencia, es un derecho, y así lo deben comprender todos quienes integran un poder del Estado que como tal está llamado al resguardo y la garantía de los derechos humanos. Y los derechos humanos de las mujeres, fíjese usted, que son tan humanos como los de los hombres. Así que hagamos un trabajo en ese sentido. La verdad es que estamos totalmente en sintonía y lo hemos conversado otras veces cuando nos veíamos en los pasillos de la Corte, en estos seminarios que organizaba generalmente la Asociación de Magistradas y Magistrados de la región de Concepción, tan destacados, por cierto. Y admiro mucho el trabajo que se hizo de recopilación acerca de la historia del trabajo de la mujer en el Poder Judicial. Y como ustedes han relevado y visibilizado el tema, o sea, este artículo 23 también, en cada instancia en que hemos sido llamados a opinar al respecto, hemos estado también por su derogación, por vulneratorio de derechos, porque en definitiva, como usted lo ha planteado, ministra, o sea, cómo se puede anteponer este estereotipo, este prejuicio y como la traba para una situación que tiene que ser lo más desentrabada posible, porque cómo va a romper la barrera del miedo una funcionaria en estas condiciones si tiene este artículo, esta cortapisa que le impide poder dar a conocer su situación y que se haga en definitiva justicia, digamos, en el ámbito administrativo. Y ahí también tenemos, y lo hemos conversado con otras dirigentes como Dalila Ramírez, que será suficiente tratar el acoso sexual como una mera falta administrativa. Tenemos hartos desafíos ahí por delante y para trabajar juntas. Pero ahora la voy a llevar a otra pregunta, ministra. Y antes de terminar este punto, no quiero dejar de decir algo, que también esto significa la capacitación de quienes están a cargo de las investigaciones, porque ya hemos visto cómo dentro de las propias investigaciones y quienes investigan están reproduciendo estereotipos de género en perjuicio de las mujeres cuando se realizan ciertos interrogatorios por ciertas conductas de la funcionaria, y lo hemos visto hasta el año pasado y recientemente, cómo se viste, qué le dijo usted, a qué hora llega, qué ropa ocupa, ¿acaso usted habrá hecho algo que él estimó que podría ser una propuesta de tipo sexual? Entonces incluso quien investiga tiene que entender que los trasfondos violentos que están en el origen de estas conductas de acoso, y por cierto, la diferencia estructural en que tenemos entre funcionarios y jueces, especialmente en un poder judicial jerárquico. Si no entendemos que el origen es una discriminación estructural asentada social históricamente, tampoco vamos a avanzar, y lamentablemente lo seguimos viendo también en las propias investigaciones, la forma como se llevan y cómo se plantean los hechos cuando tienen que resolverse. Respecto de este sistema tan masculinizado y que se debe a la alta jerarquización del mismo Poder Judicial, y nosotros tenemos que desarrollar ahí esta tarea evangelizadora de promover los derechos que eliminen toda forma de discriminación contra la mujer y erradicar la violencia de género. Y para allá voy con esta pregunta, ministra. Para ponerla en contexto, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, más de 800 millones de mujeres han sufrido alguna forma de violencia o acoso, desde las agresiones físicas o verbales, a hostigamiento e intimidación, destacando en el mundo del trabajo, tanto en el sector público como en el privado, y no está exento a este flagelo. En ese contexto, ¿qué rol deberían jugar las organizaciones del Poder Judicial, incluyendo la suya, en la erradicación de la violencia y el acoso en cualquiera de sus formas? Puede decir como argumento, por ejemplo, en otro caso que tuvimos tan bullado del año pasado,
comillas, soy hombre, ¿para qué te voy a mentir si igual te he mirado el trasero? Y esto a propósito de ese fallo del caso de Copiapó, nos ayuda este tipo de comentarios en definitiva nos ayudan a generar ambientes laborales saludables y libres de estas prácticas. Mira, yo creo que nuestras organizaciones deben empezar, si queremos, a través de nuestras organizaciones, incidir de la forma necesaria en cambiar esta cultura discriminadora, violenta en contra de la mujer y, por cierto, machista. Nuestras propias instituciones deben también cambiar en tal sentido. Nuestras propias instituciones deben volverse paritarias y deben, para empezar, relevar el trabajo de las mujeres al interior de la propia organización, ¿ya? Nuestras organizaciones, porque yo, como te dije, yo también fui funcionaria, también pertenecí a una asociación de funcionarios y después a una asociación de magistrados, y que hasta el año pasado es asociación de magistrados y magistradas. ¿Qué es lo que te dice eso? Que nuestro primer paso para poder trabajar en este tema es que hacia el interior de nuestras propias organizaciones validemos, valoricemos y sean nuestras instituciones también instituciones paritarias, ¿ya? No sé hoy día cómo está la directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial, pero sí puedo decir que hoy día la Asociación de Magistrados tiene un directorio paritario, no lo tienen las asociaciones regionales. ¿Por qué? Porque claro, porque tenemos un mecanismo de votación donde salen las primeras mayorías, y las mayorías ustedes saben que no respetan la paridad. No, y esto no se trata de meter la mano al cajón de los votos, como dicen algunos. No, la paridad se debe exigir como un derecho de las mujeres que ostentamos la mitad del hemisferio humano, la mitad del pensamiento, la mitad de las ideas, la mitad de las decisiones, y debemos estar, por cierto, en la mitad de las decisiones, ¿ya? Por lo tanto, si es necesario modificar nuestros propios sistemas electorales para proveer con toma de decisiones paritarias, hay que hacerlo. Y esto no significa meter la mano en la urna, esto significa otorgar el derecho que corresponde a quienes históricamente no estamos en las mismas condiciones para acceder a cargos de decisión, ¿ya? Así que ni siquiera lo podemos llamar hoy día una ley de cuotas o acción positiva, es el derecho que debe ser reconocido. Obviamente ya pasamos por el tema de las cuotas y acciones positivas para estimular que las mujeres participen, pero yo creo que ya nuestras organizaciones, si queremos salir con un discurso de no violencia, de erradicación de discriminación, tenemos que a la interna también manejar lo mismo. Así que es bueno tener desde ya comités de género, desde ya directorios paritarios y desde ya espacios de decisión al interior de las organizaciones que reflejen los pensamientos tanto masculinos como femeninos. Segundo, creo que efectivamente nos toca y el tiempo nos ha dado la razón de que desde las organizaciones ha salido la visibilización de los temas y el poder para poder poner estos temas hoy día en discusión, en relevancia y en el verdadero importancia que tienen que tener. ¿Ya? Si no hubiera existido una ANEJUD hoy día acompañando a las trabajadoras que denuncian, yo no me imagino si hoy día hubieran existido. Quizás hay que avanzar en poner otros caminos que sean más fáciles, porque evidentemente tenemos que acompañar a nuestras asociadas en el difícil camino que significa exponerse, y lo voy a decir así, porque es una revictimización permanente, el tener que denunciar hechos que te vulneran como mujer, porque todavía no entendemos que precisamente se trata de una conducta de violencia de género y que su aprehensión es bastante compleja, porque son conductas por lo general pluriofensivas en distintos ambientes, en distintos ámbitos, que dañan además muchos derechos, ¿ya? Dañan la dignidad, dañan la integridad, tanto física o moral, dañan la salud.
¿Qué es lo que hemos visto más dramáticamente? Entonces, en esta pluralidad de efectos perniciosos que tiene sobre la mujer el solo hecho de denunciar, imagínate el solo hecho de ser víctima. Yo lo que creo que debemos avanzar en protocolos que ya no solamente sean aquellos de acompañamiento que se contienen hoy día por la Secretaría de Género del Poder Judicial. Nuestra asociación, la Asociación de Magistradas Chilena, lanzó, apenas salió el protocolo de denuncia de acoso sexual, nosotros lanzamos inmediatamente un amparo de género, ¿ya? Un amparo de género, que es una acción que cualquiera víctima que desee denunciar puede solicitar a su asociación, en este caso a la Asociación de Magistradas Chilenas, que no que tome una decisión respecto a su denuncia, que no solamente signifique acompañarla, abrazarla, contenerla, no, acciones efectivas, designación de abogados que las representen, que ellos no tengan que ir ni siquiera a declarar sola ante el fiscal instructor, a someterse a preguntas que quizás ellas no quieran contestar, o a que incluso sean durante un interrogatorio sean hechas sentir como acusadas en lugar de víctimas, ¿ya? Entonces, más que una acción de acompañamiento. Y por eso, quizás valdría la pena empezar a escarbar en procedimientos que sean realmente efectivos, como el que te acabo de señalar, un amparo de género, una funcionaria que quiera denunciar y previamente se dirija a su asociación. Obviamente nosotros tenemos un procedimiento previo que implica someterla a los hechos que ella relate a la decisión de un comité formado por socias, pero también por abogadas externas, que no solamente nos digan, sí, hay antecedentes graves que nos permiten aquí seriamente tomar su defensa, tomar en consideración la veracidad de su denuncia, la gravedad que tiene, y a partir de ese análisis incluso proponer una serie de medidas para, desde el primer día, estar con ella. No solamente, como vuelvo a insistir, en un acompañamiento, estamos contigo. No, una abogada, te van a representar, se van a ejercer tus derechos, vamos a disponer de todos los recursos que el procedimiento plantea, se van a pedir diligencias previas, se va a plantear diligencias probatorias, porque evidentemente tenemos una persona violentada y como tal vulnerada. Entonces tenemos que meternos en este procedimiento, hacernos parte en este procedimiento, ¿ya? Porque lo que pretendemos obviamente es que se determine la existencia del hecho vulneratorio y las sanciones correspondientes. No podemos después venir a reclamar, pucha, sabe que no apeló, sabe que después la sanción no fue la que queríamos, sino estuvimos presentes en ese procedimiento, y esa es la forma. Y esa es la forma que las asociaciones podemos entonces darle efectividad a los derechos de nuestros asociados cuando son vulnerados. Estás escuchando nuestro podcast Aló Anehud. Participa enviando tus preguntas para el próximo programa y no olvides comentar y compartir este link. Interesante lo que nos plantea, ministra, porque realmente es un desafío llegar a establecer este sistema, ofrecer mecanismos, rutas de denuncia, y no quedarnos solamente en el establishment, en recurrir al protocolo que efectivamente a nosotros por lo menos no nos ofrece garantías de un debido proceso. Nos ha dado una muy buena luz hacia dónde deberíamos dirigir también nuestro accionar en lo gremial, y le agradezco por aquello, porque esto sin duda que más allá de que puede quedar acá en una conversación, es la efectivización también de la sororidad entre gremios y sobre todo de género, ¿verdad? Así es que, ¿qué más le puedo decir? Que agradecerle por estas palabras que nos ha señalado en su respuesta, y lógicamente que estaremos muy interesadas en profundizar aquello. Ministra, ahora la quiero llevar a una realidad que estamos enfrentando y que dice relación con esta crisis sanitaria del COVID, que ha estado también en el centro de la palestra esta crisis de los cuidados.
que históricamente han asumido las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. En este contexto, ministra, están las trabajadoras del Poder Judicial que han experimentado, como todas las mujeres del mundo, esta carga diaria que ha significado no solo el cuidado de sus hijos, o adultos mayores, no autovalentes, enfermos, etcétera, sino el trabajo doméstico en paralelo y no remunerado. En este contexto, ministra, ¿fue acertada la petición realizada por 3 gremios del Poder Judicial, en los cuales no estuvo ANEJUD, por cierto, de solicitar salvoconducto para las nanas, como se denominó por la prensa? Desde su perspectiva, ¿qué problemas se deberían abordar antes en este contexto de la crisis de los cuidados? Mira, evidentemente mi opinión ya ha sido públicamente emitida, la opinión mía en conjunto con la asociación a la que represento. O sea, evidentemente nosotros manifestamos el primer día nuestro desacuerdo con la solicitud planteada por estos 3 gremios del Poder Judicial. Ahora, nuestro desacuerdo tuvo que ser una declaración pública porque nosotros como asociación de magistrados no nos piden la opinión, esto queda en materia gremial. Pero evidentemente, la petición, o sea, es lo mínimo decir que fue desafortunada, no, fue vergonzosa. Lo que quisimos incluso hacer, además de manifestar nuestro desacuerdo con tal declaración, fue también lo que usted acaba de preguntar. O sea, hoy día la pandemia ha revelado un problema que ha existido siempre, que es la crisis de los cuidados. Los cuidados hoy día históricamente atribuidos solamente a las mujeres, al punto que en pandemia usted, yo y muchas de nosotras mujeres trabajadoras estamos ejerciendo un doble o una triple carga de trabajo al tener que estar aquí en nuestras sesiones Zoom tomando audiencia, con nuestros niños estudiando, con algunas mujeres con niños pequeños golpeándole la puerta, mamá, ¿qué hora te desocupas? Preparando las tareas, la cena, la comida. Eso es hoy día una función que lamentablemente se le ha impuesto a las mujeres por todo esto histórico y social que hemos venido conversando. No quiero decir que no hay hombres que no se dediquen, como alguien me criticó una vez, pero si esto también hay hombres. Sí lo hay, pero hoy día tenemos que estar a las estadísticas, y las estadísticas dramáticas son que el 97% de las mujeres están hoy día que trabajan, están con doble trabajo. También salió el año pasado un reportaje de la revista Paula, un 3% de los hombres apoyaban, porque no vamos a decir que colaboraban, esa palabra hay que borrarla, apoyaban a las mujeres en las labores domésticas. Por lo tanto, que hayan excepciones, bravo, por venir a compartir la corresponsabilidad. Pero lo cierto de lo que nos tenemos que hacer cargo es que hoy día los cuidados de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores están en manos de las mujeres y están total y absolutamente invisibilizados, carentes de valor, incluso por las autoridades, ¿ya? Entonces, esta realidad es una realidad que afecta a todas las mujeres, ¿ya? Y a todas las mujeres trabajadoras. Por eso, la primera acotación que voy a hacer es que si nos afecta a todas las mujeres trabajadoras, evidentemente no podíamos trasladar esta vulneración discriminatoria que estamos sufriendo como mujeres trabajadoras a otras mujeres trabajadoras, como son aquellas trabajadoras de casa particular. Parecía bastante injusto y discriminatorio pretender que una situación que estamos viviendo gravemente como mujeres trabajadoras, no la estén igual y más y peor aún viviendo otras mujeres trabajadoras con menos condiciones, con menos garantías laborales o recursos económicos que nosotros. Por lo tanto, esto no se trataba de trasladar
el conflicto que está viviendo los jueces, las funcionarias, quienes compartieron aquella petición en la Corte Suprema respecto de lo que están sufriendo todas las trabajadoras. Hay efectivamente incluso diría yo que incluso hasta un desconocimiento, está tan invisibilizado esto, que incluso hay desconocimiento de los empleadores de lo que significa el teletrabajo o el trabajo presencial para quienes hoy día estamos a cargo de nuestros niños, niñas, adolescentes y no contamos con las redes de cuidado, redes familiares o por último con un colegio donde mandarlo. Entonces, ¿cuál es formular estas soluciones aisladas, pragmáticas, adaptadas a nuestros casos particulares, ¿ya? De mujeres que incluso representamos un porcentaje pequeño de la fuerza laboral femenina? Evidentemente revela una doble discriminación, o sea, el valor del trabajo en el Poder Judicial no puede estimarse ni superior, inferior, ni igual. En este caso prácticamente lo estimábamos superior al de las trabajadoras de casa particular. Y por cierto, no podemos volver a pretender trasladar nuestra propia vulneración a otras mujeres que están tanto más vulneradas como nosotras, que tienen la misma crisis de los cuidados y del desamparo en lo que pueden quedar nuestros hijos. Ahora, sin perjuicio que la solución de esto es entender aquí que debemos avanzar en la coparentalidad y en la corresponsabilidad para asumir las cargas domésticas de cuidados y labores. Eso es el macro, a lo que debemos llegar. Obviamente debemos llegar a eso, a entender que esto es un trabajo de ambos padres, estén separados o no, porque también tenemos que ver que la mayoría de los hogares en este país están a cargo de mujeres, ¿ya? Pero hoy día, en la situación en la que nos encontramos, deben nuestros superiores jerárquicos y quienes hoy día están elaborando los protocolos de vuelta al trabajo presencial, tenerlos en consideración. La Corte Suprema estableció no más de 5 personas que están excluidas del trabajo presencial: los mayores de 65, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas y los funcionarios y funcionarias que están a cargo de hijos o hijas enfermos o con enfermedades crónicas. Efectivamente, dejó fuera a las mujeres que están a cargo de sus hijos pequeños y que hoy día no tienen la trabajadora de casa particular o el colegio o el marido o la pareja o el padre ausente, para poder tener alguna posibilidad de volver a la presencialidad, porque ya nuestro trabajo acá telemáticamente ha sido el doble o el triple de la mayoría de nuestros compañeros hombres que no se dedican a esto. ¿Cómo hacerlo? Visibilizarlo. Hoy día la Corte Suprema no nos impuso que estas 5 categorías quedan fuera porque sí, no nos restringe a que nuestros administradores, nuestros superiores tengan presentes que la labor de los cuidados hoy día recae principalmente en este 60% de mujeres funcionarias del Poder Judicial que usted lo acaba de señalar, y que por lo tanto a ellas también les debemos una respuesta en cuanto visibilizar que el trabajo de cuidados también es un trabajo que hoy día lo están soportando en su mayoría solo las mujeres y que por lo tanto debe ser atendido, considerado en los futuros protocolos, ¿ya? De hecho, yo ya lo planteé en un protocolo que se generó en mi corte el día de ayer, precisamente en priorizar el trabajo telemático para aquellas mujeres que estén a cargo de hijos pequeños, no solamente enfermos, de hijos pequeños mientras dure una pandemia en que tiene cerrados los colegios, en que tiene impedido trabajar, en que tiene incluso impedido el desplazamiento de nuestras redes de apoyo, llamémosle familiares incluso, ¿ya? Y que parece que nadie lo ve. Entonces, ¿cuál es nuestra función hoy día? Yo creo que frente a estos nuevos protocolos de retorno, su asociación y la mía y a la que pertenezco de magistrado y magistrada, es precisamente volver a visibilizar que hoy día al que más le está afectando la pandemia en el trabajo es a las mujeres, precisamente por esta crisis pandémica
que ha revelado que los cuidados hoy día están radicados solamente en nosotras. Y que, por cierto, son un acto discriminatorio que debe ser erradicado. La coparentalidad y la corresponsabilidad, la verdad es que la espero, pero la veo muy lejos. Hoy día lo que necesitamos es que civilice hoy día ya. El 97% de las mujeres estamos con doble o triple trabajo. Háganse cargo, dennos facilidades y visibilícenlo como un trabajo real. Ciertamente, ministra, lo que usted ha dicho es absolutamente relevante y, bueno, comentarle que nuestro directorio por primera vez en sus 53 y más años de historia está encabezado y liderado por una presidenta mujer, que es doña Gema Águila, que a propósito es muy ella afectiva en recordarla con nostalgia cuando comenzó en Santiago como funcionaria. Le envía su saludo y está también muy agradecida que esté con nosotros. A través de usted, muchos saludos a la Gemita, obvio. Sí, nos conocimos desde chiquitita. De pequeñas. Fuimos funcionarias. Sí, así es que, bueno, transmitirle eso, que nosotros como estamos asumiendo un directorio mayoritariamente compuesto por mujeres, segunda de a bordo, que sin ir más lejos yo estoy representando a la segunda mayoría a nivel nacional, y bueno, yo creo que sin garantizar la igualdad y la equidad, si no se modifica, como usted ha dicho, esta cultura patriarcal que nos precede, esto es un desafío tremendo para nuestra organización y que ha sido tan masculinizada también en lo gremial. Aprovechar bueno, y también que los parámetros laborales, disculpa que te interrumpa, que sí. Los parámetros para ser una buena trabajadora también han sido construidos bajo parámetros masculinos. Y eso también es un acto de discriminación. A uno la tratan y la trataban como buena trabajadora cuando te decían, chuta, es tan buena, se queda hasta tarde, hoy trabaja como hombre. En eso también tenemos que trabajar. El parámetro para ser una buena funcionaria o un buen funcionario no puede quedar limitado a un parámetro de características masculinas de lo que debe ser. No, el trabajo femenino y las particularidades que conlleva también debe considerarse un parámetro en el ejercicio de nuestras funciones. Exacto. Bueno, y así también aprovecho de comentarle, ministra, que nuestra organización estamos impulsando esta campaña de la justicia empieza por casa para promover no solo la denuncia de la violencia y el acoso, sino también la falta de sanciones ejemplares para los acosadores. Y bueno, usted lo ha dicho también en su presentación, en su respuesta a nuestras interrogantes, este amparo gremial que nos ofrece también una nueva posibilidad para explorar. Respecto a lo que veíamos, ministra, de la crisis en los cuidados, ¿no le parece que debería ser un derecho humano garantizado en la nueva Constitución a propósito de este proceso constituyente que prontamente va a iniciarse? Yo creo que los cuidados es una función femenina que debe estar reconocida. Debe estar reconocida, yo he visto plantearlo como un reconocimiento constitucional al aporte, incluso al PIB, que producen los cuidados femeninos, a través de una norma constitucional que lo diga así. Yo creo que puede ser, pero yo aspiro a una norma constitucional que defina la no discriminación, tal cual como debemos conocerla ahora de acuerdo a los tratados internacionales. Usted sabe que hoy día nuestra Constitución actual vigente tiene una norma que declara la igualdad de todas las personas, pero no podemos sino desconocer que esa declaración de que todas las personas son libres e iguales y que la igualdad ante la ley es hoy día una garantía constitucional, en los hechos eso no se produce, porque si no, no existirían, por ejemplo, la sociedad conyugal en materia civil, no existirían los contratos más caros para las mujeres que para los hombres en materia de ISAPRE, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa igualdad que señala la Constitución no la estamos viviendo mujeres y hombres. Por lo tanto, yo aspiraría a una norma que realmente defina y proscriba la no discriminación, ¿ya? Con todas
aquellas situaciones que son susceptibles de ser calificadas como discriminatorias y a su vez con una norma constitucional que de la forma como lo describe, por ejemplo, en la Convención Belén do Pará, permita definir y obligar a todos los poderes del Estado y también a los privados a no incurrir en cualquier acto de violencia contra la mujer. Si tenemos bien definidos lo que significa como un principio constitucional erradicar la violencia de género, y si tenemos bien definida qué es la proscripción de la no discriminación y cómo se constituye esta, especialmente contra las mujeres, vamos a tener un camino más que pavimentado para el reconocimiento de igualdad laboral, de equidad salarial, de igualdad de oportunidades y, por cierto, la valorización de los trabajos de cuidado que hoy día pesan sobre las mujeres. Nosotros creemos que, además ponerlo en la Constitución, solo el reconocimiento del cuidado como un derecho humano va a posibilitar que el Estado como estructura política se responsabilice del cuidado y lograr que el cuidado deje de ser también una responsabilidad de la familia y en la familia de las mujeres, y que el Estado garantice el ejercicio de este derecho humano universal de hombres, mujeres y diversidades. Claro, ahí yo iría precisamente porque una norma de no discriminación puede también incorporar los deberes de corresponsabilidad. Entonces, es mejor incorporar el deber de corresponsabilidad como una respuesta precisamente a la invisibilización de los trabajos de cuidado que hoy día reposan sobre las mujeres. Oye, y ya estamos acercándonos a nuestra última pregunta, ministra. Se me ha pasado tan rapidito el tiempo, está tan interesante el tema, pero no quiero dejar en el tintero una última pregunta. ¿Qué diálogo y encuentros cree que podrían existir entre Asociación de Magistradas y el feminismo en la lucha por poner fin a la violencia de género en el mundo del trabajo? Mira, el diálogo que hay entre la Asociación de Magistradas y el feminismo no es un diálogo, es nuestra esencia. La Asociación de Magistradas Chilenas es una asociación feminista, obviamente, porque si no, no tendríamos dentro de nuestro objetivo corporativo. Nosotros no somos gremial, quizás muchos, claro, nos confunden al llevar la palabra asociación, pero nosotros somos una corporación de derecho privado y nuestro objetivo es la defensa, promoción de los derechos de las mujeres en un plano de igualdad y no discriminación conforme lo describe el derecho internacional y el derecho nacional. Ese es nuestro camino, ese es nuestro objetivo fundacional. Somos una organización feminista, estamos en la lucha, compartimos la lucha en las reivindicaciones históricas de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, nosotros participamos en todos los actos que signifiquen promover y obtener una igualdad real, sustantiva, a favor de las mujeres y, por cierto, la erradicación de toda forma de discriminación, entre ellas la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación que en su vertiente más dramática lleva al femicidio. Por eso nuestro trabajo es provocar el cambio. Nosotros estamos en una lucha, efectivamente, en actos de rebeldía, como lo ha sido todo el movimiento feminista, ¿ya? Porque el derecho a la igualdad como tal no puede sino ser defendido por quienes hoy día somos operadores del derecho, por quienes estamos llamadas como abogadas, como jueces, a garantizar el acceso a la justicia, a garantizar los derechos humanos, a garantizar una vida libre de violencia, a proscribir la no discriminación. ¿Quién más que juezas, abogadas, miembros del Poder Judicial, podemos estar más comprometidas en una lucha feminista que nosotras mismas, si precisamente se trata de derechos humanos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo hoy día? Nuestro objetivo hace un tiempo atrás, obviamente, fue visibilizar la violencia de género,
¿ya? Capacitar, educar, ¿ya? Sensibilizar. Luego en ese tema obviamente que avanzamos en lo que hemos estado conversando, protocolos de acoso sexual, protocolos de no discriminación. Estuvimos las primeras en apoyar la creación de la Secretaría de Género y hasta el día de hoy trabajamos ahí a la par, pero obviamente no claudicamos porque esta búsqueda de derechos en igualdad no cesa. No cesa cuando, por ejemplo, propusimos hace un par de años la paridad dentro del Poder Judicial, ¿ya? Precisamente porque no puede ser, como usted lo dijo al principio de esta entrevista, que a medida que se avanzan al escalafón, las mujeres empiezan a desaparecer. ¿A qué responde aquello? ¿A una situación histórica en la cual debemos esperar que pasen 50 años más para que lleguemos? No. Significa cambiar el paradigma. ¿Ya? La asociación tiene desde el año pasado una solicitud presentada a la Corte Suprema, precisamente basada en su política de género. Su política de género estableció como uno de sus ejes, ¿ya?, que en los procedimientos de nombramiento se propiciaría la implementación de medidas de carácter temporal o permanente que permitan superar las brechas de género. Esas políticas, ¿cuál es hoy día el mecanismo concreto para superarlas? No hay ningún cambio en la reglamentación del acceso a los cargos, y nosotros pedimos en esta solicitud a la Corte Suprema, bueno, efectivice el Poder Judicial este principio programático. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? El máximo tribunal deberá implementar medidas para facilitar el acceso de las mujeres a las posiciones más altas dentro del sistema judicial, ¿ya? Y un sistema de nombramientos que permita una composición paritaria. Y ahí vamos, con una solicitud concreta, con un fundamento real y con una argumentación jurídica. Luego, obviamente, estuvimos trabajando en incorporar la perspectiva de género en las decisiones judiciales, pero también en la forma de funcionamiento de los tribunales. Incorporar perspectiva de género es incorporar derechos humanos en nuestra labor diaria. Nuevamente, otro acto de rebeldía, otro acto de lucha al que debemos conseguir nuestro objetivo, que la perspectiva de género sea considerada en todas las decisiones dentro del Poder Judicial y especialmente hacia nuestras usuarias, que se miren con los lentes de género las diferencias abismantes, estructurales y discriminatorias que afectan a las mujeres y como jueces que somos, las eliminemos, porque son discriminatorias y afectan el derecho a igualdad. Y hoy día, nuestro camino, nuestro trabajo es la nueva Constitución y la incorporación de derechos como lo que usted señala, derechos tan básicos como la paridad, como el reconocimiento, como la equidad de género, como la equidad salarial, como la igualdad en el acceso a los cargos públicos, la construcción de una sociedad como es, con la mitad más uno de un hemisferio humano. No porque estamos pidiendo que se nos conceda como si fuera un regalo, es por nuestro derecho. Tenemos derecho a formar la mitad más uno de todas las decisiones de nuestro sistema político, económico, social y qué decir de nuestro Poder Judicial. Completamente de acuerdo, por lo menos en mi opinión, y así lo comparte también mi organización. Y bueno, hay una pregunta, ministra, que queda acá en tintero, que es de un colega que la ha hecho llegar a nuestro correo de podcast. Dice si comparte usted la idea de una nueva constitución paritaria. Yo creo que... Obvio que la comparto. hemos venido trabajando hace 3 años. Claro. No te imaginas lo que significó ese día en que el Congreso aprueba la paridad en la Constitución, quién eran los primeros que saltaban. Bueno, pero no solamente como un deseo y una rebeldía. Yo te contaba que nuestra lucha es una lucha obviamente desde nuestras posiciones. Debemos entender que... mira, no nos vamos a restar que nosotras como jueces somos mujeres que estamos en una posición privilegiada. Es así, ¿ya? Pero la gracia es que de esta posición nosotros podemos meter temas, chorrear hacia las que vienen,
y poder hacerlo no solamente con convicción, sino que con mucho estudio. Nosotros planteamos un texto que lo generó la profesora Yanira Zúñiga para nuestra organización, que llamaba al mecanismo de la conformación de una constituyente paritaria y todos los beneficios, todos los pros y todos los derechos que se ven involucrados en una constituyente paritaria. Eso se transformó en un documento elaborado, como te digo, a solicitud de magistradas chilenas por la profesora de Derecho Constitucional Yanira Zúñiga, y lo que hicimos el año pasado fue un trabajo de muchos seminarios, internalizando, voy a decirlo así, las bondades para nuestra sociedad que tiene que la nueva Constitución se construya con todos los ámbitos del pensamiento que conforman nuestra sociedad, y definitivamente dejemos de construir un derecho generado por hombres, para hombres, donde las mujeres solamente han sido sujetas de ciertos beneficios más que de derechos, y que en la construcción de estos nuevos derechos esté el pensamiento, la idea, la postura femenina, que por cierto es distinta a la masculina, y que es distinta a este parámetro masculino que esta sociedad se ha impuesto como lo normal, lo lógico, lo abstracto, lo correcto, lo válido. No, hay una mitad de un pensamiento que también es válida, es correcta, tiene una ideología que debe ser plasmada, porque la única forma de que nuestra Carta Fundamental contenga los principios y los derechos y las obligaciones que nos representan como una sociedad. Y nosotros somos esa mitad más uno de esa sociedad. Veo, ministra, que tenemos bastantes puntos en común y lugares comunes en esta lucha para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer y para bregar para la igualdad y no discriminación en nuestra institución. Esperamos, sin duda, que este cambio de paradigma también vaya acompañado de una participación real, vinculante, de todas las asociaciones gremiales y de todos los estamentos de la institución hacia la Corte Suprema, y que esta lucha inclaudicable por la igualdad y la no discriminación sea una co-construcción colectiva. Muchas gracias, ministra. No sé si quiere decir algunas palabras al cierre. Quiero obviamente volver a agradecer esta invitación. Me encantó este tipo de conversación donde hemos podido explayarnos en estos temas en que como asociaciones evidentemente nos interesa, y me voy gratamente feliz al saber de tantos puntos que nos unen, de tantos proyectos que tenemos en común, y que obviamente a través de nuestra asociatividad vamos a poder lograr. Y no va a ser en 50 años o en 100, como dicen algunos estudiosos, que se llegará a la equidad de género. No, con asociaciones como las nuestras es ahora mismo ya. Muchas gracias. Bien, ha llegado el final de nuestro primer programa y no dejo de reiterar los agradecimientos a nuestra destacada invitada, que ha iniciado con nosotros esta nueva forma de comunicación con nuestros afiliados, con todas y todos. Cada uno de ustedes queremos hacer llegarles también a toda esta audiencia maravillosa nuestros infinitos agradecimientos por darnos esta oportunidad de escucharnos, y decirles que para nuestra nueva actividad pueden hacernos llegar sus preguntas, sus dudas y consultas a nuestro correo podcast@anejud.cl. La idea es que también ustedes puedan compartir estos programas en sus redes sociales. Así que desde ya y en nombre del directorio les doy las gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias por preferirnos y escuchar nuestro podcast. Aló Anejud. Las y los esperamos en nuestra próxima edición. No te olvides de compartir el link, comentar el programa e informarte de nuestro próximo tema. Hasta pronto. Aló Anejud, el podcast del gremio de las y los empleados judiciales de Chile.